pantalla en donde tengo un Word con las preguntas de la prueba, ¿ya? Para que la vamos revisando y vamos aclarando quizá alguna duda que puedan haber tenido cuando realizaron su prueba, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos algunas de selección múltiple, en donde pusimos, por ejemplo, la 1 de, no sé si es el mismo orden, ¿ya? Pero las respuestas como son siempre las mismas. Dice, la conducción de la vid depende de las condiciones del clima, del tipo de explotación y características del suelo. De las siguientes alternativas, ¿cuál expresa uno de los problemas que se presentan cuando llega poco sol al interior de la canopia? O sea, nos están preguntando qué problema podríamos tener. Y la respuesta en ese caso era primordios de racimos, o sea, los racimos cuando empiezan a crecer, a desarrollarse, menos desarrollados, ¿ya? Principalmente porque, ¿no es cierto?, requieren de una entrada de luz que haga que estos racimos también vayan desarrollándose. Después dice, ¿por qué las otras no son? Dice, ¿mucho color en los frutos? No, porque eso se da generalmente cuando al revés, ¿no es cierto?, llega más color. ¿Baja probabilidad de aparición de hongo? No, al revés, ¿no es cierto? Alta calidad, alta probabilidad de aparición de hongos cuando hay mucha sombra. Y alto rendimiento de fruta tampoco, porque finalmente es al revés, ¿no es cierto? Cuando hay menos sol, cuando entra menos sol, hay menor rendimiento en los kilos de fruta. Ya, esa no sé si les quedó claro cuando la leyeron. Después dice una fitohormona o hormona vegetal se define como, ¿ya? Y acá creo que esto estaba súper textual de lo que estaba en la materia y también se puede descartar, ¿ya? Yo trato de siempre jugar un poco en el sentido de que muchos entiendan definitivamente cuál es la definición o de la descarten, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la buena en este caso era sustancia orgánica producida por una planta que actúa a nivel celular y en bajas concentraciones, cambiando los patrones de crecimiento de los vegetales. ¿Ya? Esa era la más correcta. Después dice sustancia inorgánica, no. Entonces ahí yo prácticamente ya inmediatamente la descarto. Productor químico exógeno, ¿ya? Eso tampoco, porque en este caso es una fitohormona producida por la hormona, no es exógena, no es de afuera, que dice actúa sobre frutos debilitando sus pieles, tampoco, ¿no es cierto? En ningún caso tiene esa función. Y la última decía gas que penetra las células vegetales y desarrolla químicos que metabolizan células degenerativas. Nada que ver en ese caso, ¿ya? Era súper era más que nada para descartar esa alternativa. Luego tenemos el resultado del ciclo biológico, depende del equilibrio de un grupo de hormonas. ¿Qué alternativa menciona correctamente las funciones de cada hormona? ¿Ya? En este caso, la correcta era que auxina, giberelina y citoquininas, esas tres, se consideran promotoras del crecimiento y el ABA, ¿no es cierto?, el ácido abscísico y el etileno son retardadores del crecimiento. ¿Ya? Esa era la correcta y era también textual, las otras eran netamente alternativas que, ¿cierto?, confunden. ¿Ya? Estaban mezcladas pero de manera incorrecta. La 4 dice, con respecto a la propagación de la vid por injerto, seleccione la alternativa correcta. La correcta es, se usa, ya en este caso, para cultivar una variedad dada sobre patrones resistentes, ¿ya? Por ejemplo, a condiciones adversas de suelo. O sea, cuando se elige en este caso trabajar con una propagación a través de injerto, cuando queremos, ¿no es cierto?, tener patrones resistentes. Las otras se descartan porque dice, el injerto debe hacerse solo en mayúscula sobre los patrones establecidos en el campo. No, no es así, ¿no es cierto? Podemos nosotros utilizar cualquier tipo de patrón, ¿no es cierto? Puede ser clonal, puede ser franco, puede ser, ¿no es cierto?, de cualquier tipo, no solo los establecidos en el campo. Para que el injerto funcione, la herida debe mantenerse con alta humedad. Al revés, ¿no es cierto? No debemos tratar de limitar la humedad para que la herida cicatrice más rápido.
Para que el injerto funcione, la temperatura al injertar debe ser alta. Tampoco, ¿no es cierto? No podemos aumentar mucho la temperatura porque de esa manera vamos a generar una deshidratación de los tejidos, si es muy alta la temperatura, ¿ya? Entonces esa tampoco era. Luego la 5 dice, según la época del año en que se realiza la poda, esta se puede dividir en. La correcta es poda invernal y poda de verano. ¿Ya? Esas son como las dos opciones que mejor mencionan los tipos de podas según épocas del año. ¿Ya? Generalmente la poda invernal le llamamos también en seco y a la poda de verano le llamamos poda en verde, ¿verdad? ¿Por qué no eran las otras? Porque dice poda invernal y poda otoñal. En el otoño no hay poda, ¿no es cierto? Lo que se hace en el otoño es que estamos esperando que las hojas caigan, ¿no es cierto? Estamos en ese periodo de senescencia. Poda en verde y poda de verano es lo mismo. Poda de verano y poda de primavera tampoco, ¿no es cierto? Porque en primavera estamos, ¿no es cierto?, en un desarrollo más bien de brotación y prácticamente es lo que llamamos poda en verde a esta temporada. ¿Ya? Entonces la que de alguna manera mejor eh, es la alternativa correcta en este caso. Hay dos tipos de poda según épocas del año, una que está relacionada con el invierno y la otra poda, ¿no es cierto?, que está más relacionada con el verano, en donde hacemos las chapodas, los despuntes, ¿no es cierto?, y todo eso que está relacionado con esta época del año. ¿Cuál es la problemática de no realizar un desbrote, ¿ya?, en la época de verano? Dice, la vid puede disminuir su vigor, sobre todo en los brotes frutales superiores, ¿ya? Principalmente, ¿no es cierto?, porque la energía de la planta se va a ir toda, ¿no es cierto?, a estos brotes que de alguna manera lo que están haciendo, ¿no es cierto?, es solamente gastar energía. Por lo tanto, yo tengo que elegir qué brotes voy a dejar y cuáles, ¿no es cierto?, voy a eliminar para que de esta manera el vigor de mi planta esté mucho más equilibrado, ¿ya? Esa es la correcta entonces, la A, y dice las otras, ¿por qué no son? La planta realizará más fotosíntesis de la necesaria, ¿ya? En general, en este caso, ¿no es cierto?, ¿cuál es la problemática al no realizar un desbrote? En este caso, la más fotosíntesis de la necesaria, en realidad no, siempre va a realizar la fotosíntesis, ¿no es cierto?, que ella necesite, no va a explotar más la fotosíntesis, además que esta va a depender, ¿no es cierto?, de, en general, la luz que tenga la planta, ¿ya? La planta obtendrá un mayor número de racimos. No, porque si no desbrotamos, ¿no es cierto?, no debiera tener más racimos. La planta crecerá con deficiencia de nutrientes, ¿no es cierto? En este caso tampoco podría estar con deficiencia de nutrientes, ya que los nutrientes los toma desde el suelo, ¿ya? No es una cosa directa, ¿no?, en este caso. ¿Para qué realizamos desojes en la vid de uva de mesa? El desoje en general se realiza, ¿no es cierto?, para permitir principalmente mayor asoleo de los racimos, que le llegue más luz y conseguir con esto, ¿no es cierto?, más color. Ayuda a aumentar aumentar el calibre de las bayas de los racimos. No busca, ¿no es cierto?, el desoje aumentar calibre directamente, sino más bien, ¿no es cierto?, que madure el racimo. También para que no se realice tanta fotosíntesis, no, para nada, ¿no es cierto? No va a tener que estar directamente relacionado con la cantidad de fotosíntesis, ya que esto va a estar dado, ¿no es cierto?, por la entrada de luz principalmente. Y para ventilar los racimos, ¿no es cierto?, en general el racimo, ¿no es cierto?, se va a ventilar siempre y cuando el racimo esté directamente, ¿no es cierto?, expuesto a la ventilación. Nosotros podemos sacar desoje, pero el desoje no tiene que ver directamente con la ventilación si el racimo no está bien posicionado, ¿ya? Profe, ¿Sí? por ejemplo, ahora que la vid está formando la inflorescencia, digamos que una persona no hizo el desbrote ni la selección de yemas y salieron como muchas yemas. Y no sé, digamos que una de las yemas secundarias fue la que tiene en este caso inflorescencia formándose.
¿Ya? ¿Y la uno primaria no? debería sacar... ¿Cómo? Pero la primaria no. Claro, la primaria no. ¿Qué debería hacer uno Entonces en eso esos es un casos? chupón. Si no tiene fruta, es un chupón. Ya. ¿Ya? Y en ese caso Eso hay que eliminarlo. Los chupones hay que eliminarlos. A menos que te sirvan para hacer una planta nueva, por ejemplo, con una codo, o para el próximo año dejarlo como una rama nueva en un parrón, por ejemplo. Pero generalmente uno los elimina en esta época, en el desbrote. ya. ¿Ya? Es que lo que Este pasa es es que el estoy... momento de eliminar los brotes que no tengan fruta. Ahora, en este momento. Y dejar solamente los brotes que traen fruta. Ya, es que sabe que estoy trabajando en un parrón ¿Ya? y el problema está en que el parrón igual es grande y tiene solamente 2 bits, por decir así, que lo cubren. Dos, Y dos parras, dos pies. claro, y uno como que es muy débil. Me atrevería a decir que tiene como 2 o 3 varas. Y de esas 3 varas, 2 tienen frutos. Entonces la otra como que cubre prácticamente toda la parra. Ya. Y entonces como que me Una es da más miedo. vigorosa que la otra. Claro, claro, entonces como que me da miedo sacar muchas brotes nuevos porque siento que va a quedar como muy expuesta a la luz y es una uva de mesa sin semilla, no sé cuál será la verdad específicamente, ¿Ya? pero es una uva de mesa, creo que es alargada, no me ¿Ya? acuerdo. Ah, la negrita alargada. No, no, O la blanca, es de sultanina. color. La sultanina, eh, amarillita. sí, sí Esa, creo que verdosa clarita que es larga, sin semilla. Esa es la sultanina. sí, creo que es esa. Googleándola sí creo que es esa. Ya. Entonces no sé cómo Pero hacer. si tú, mira, si tú ves una planta que tiene poco vigor, la decisión está en dejarle menos carga para que tome vigor, para que empiece a crecer, a que la nutrición que le está llegando la haga engordar, la haga crecer, ¿no es cierto? Finalmente eso es lo que queremos. Entonces, le tienes que dejar más yemas a la que es más vigorosa y dejarle menos yemas a la que es menos vigorosa. Aunque, porque las hojas las va a tener de igual manera, ¿ya? Pero lo que te preocupa a ti es el sombreamiento del racimo. ¿Tú crees que el racimo va a quedar poco sombreado? Claro, porque estuve sacando igual hartos brotes y ya siento que como que en unas partes de la parra no hay espacio. Lo otro es que no puedo hablar todas las ramas porque me eché algunas ramas Con fruta. con inflorescencias porque eran muy duros y se quebraban cuando lo intentaba doblar. Ah, ya, ya, pero eso es común que pase, ¿ya? Lo importante es que si tú ves que la planta está poco vigorosa, tú debieras dejarle menos carga, ¿ya? Y esperar a lo mejor al próximo año a que esa planta genere más fuerza y más vigor, ¿ya? Y a lo mejor irle dando más cuando la planta ya tiene más vigor y muestra más vigor. Piensa tú que un racimo va a sobrevivir con 4 o 5 hojas. Con eso ella sobrevive y madura a nivel fisiológico. Va a hacer su fotosíntesis y se va a poder alimentar perfectamente bien. Pero a nivel de sombreamiento puede quedar un poco más expuesta porque la planta no tiene tantas ramas, ¿no es cierto?, que le generen sombreamiento. Pero bueno, eso ahí, si tú ves que los racimos están muy expuestos porque en realidad tiene pocos brazos, podrías armar de tal manera que a lo mejor ese chupón que le salió este año, que es una planta que en realidad es súper vigorosa, ¿no es cierto? Tiende a ser vertical hacia arriba y no da fruto, la puedes arquear y formar un próximo brazo o definir, dejar de la producción de este año algún brazo que para el próximo año te genere más sombreamiento, ¿ya? Pero no le sobreexijas a la planta más brotes si es que hoy no tiene la fuerza para generar tanta carga frutal.
¿ya? Claro, es que parece que el parrón que no genera fruta, creo que es porque la podaron mucho y la podaron muy al ras. Entonces me tinca Claro, que hubo bloqueamiento de savia y por eso genera tan pocas yemas. Debe claro, tener como vas a una tener que barba. esperar que se renueve, que dé más brote, y de esos, los brotes, por ejemplo, de este año, quizá dejarle no tanto pitón, pero dejarle un cargador, ¿ya? No, Ya, no cortarla tan apitonada, sino que dejarle un cargador más para que el próximo año ese cargador dé varios brotes y tú definas los brotes que dejan, ¿ya? Pero tratar de agrandarle los bracitos un poco a la planta para generar más sombra y no dejarle tanta yema, ya hacerla como crecer en expansión por ahora, pero sin tanta carga. Recuerda que existen yemas que están latentes también y van a empezar a brotar de a poco, pero van a empezar a brotar cuando la parra tenga el vigor para hacerlas brotar. ¿Ya? Siempre existen estos puntos meristemáticos que uno no lo alcanza a ver y que van a empezar a dar cuando la planta esté más vigorosa. Si la planta no tiene vigor, no van a brotar. ya, profe. ¿Ya? Ya, Profe, y sí. con el tema de los racimos, porque tengo entendido que una parra puede aguantar 21 racimos, por lo que habíamos estudiado. Claro, va a depender del vigor de todas maneras, pero eso es un buen promedio. Siempre y cuando la parra, por ejemplo, tenga al menos estos 4 brazos y que dentro de estos 4 brazos, ¿no es cierto?, tenga en cada brazo una cantidad de brotes anuales que dividan, ¿no es cierto?, en este caso, al menos, ¿no es cierto?, 5 racimos por brazo. ¿Ya? Si lo pensamos así, si queremos 20 racimos, por parra, debiéramos tener, si tenemos 4 brazos, al menos conseguir que cada brazo nos dé cinco buenos racimos grandes, Ya, profe. ¿ya? Pero eso, ese equilibrio lo generan ustedes cuando hacen manejo de las plantas. No todas las plantas van a entregarnos los mismos rendimientos. Va a depender del vigor que éstas tengan. Y ojo que cuando algunas son muy vigorosas, dan mucha hoja, no necesariamente les va a dar racimo. Recuerden que la planta cuando dicen que la planta ay, ¿cómo es el concepto que? Pero se va en pura hoja, le dicen los agricultores. Se fue en pura hoja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tuvo tanta, por ejemplo, tanta fertilización nitrogenada que tiró puro brote y no nos dio racimo. ¿Ya? Que eso también, en parte, es mucho vigor que se traduce en un mal rendimiento también. ¿Ya? Así que hay que ahí estar siempre en equilibrio con la planta. ¿Ya? Ya, profe. Sigamos. Entonces acá estaba la otra parte de la prueba en donde ustedes tenían que hacer una relación entre una frase y, ¿no es cierto?, un concepto. La primera decía, fitohormona que favorece la elongación celular, correspondía a giberelina. Fitohormona que favorece la división celular, la citoquinina. Estructura vegetativa lignificada que posee entre 2 a 3 yemas, pitón o pulgar, ¿no es cierto? En este caso yo les puse pitón en la prueba. Sistema de conducción bajo que se caracteriza por podarse apitonada sobre una estructura de brazos no tutorados, ¿ya? Sin tutores. Sistema de vaso, ¿ya? Sistema de poda que consta de un cargador y un pitón que se renueva todos los años. Guyot simple, ¿ya? Sistema de poda que consta de 2 brazos en las que se distribuyen pitones que se renuevan año tras año. Rollat doble, porque dice de 2 brazos. Dice después, hormona que se relaciona con la maduración y senescencia de las hojas, ABA, o ácido abscísico. Hormona gaseosa con acción sobre los procesos de abscisión, el etileno. ¿Ya? Entonces ahí eran las palabras que tenían que relacionar. Luego aparecían unas fotos, ¿no es cierto?, que obviamente no están en este mismo orden, a cada uno le salía en orden distinto,
pero en este caso lo que decía acá era explicar brevemente cómo se llama este proceso observado en la hoja, y era el proceso llamado lloro, que consiste, ¿no es cierto?, en la reactivación de la planta y la salida de la dormancia, ¿ya? Esto es lo que muestra esta foto, la salida de la dormancia de la planta, la activación, en este caso, de la subida de la savia, ¿ya? Y se llama lloro. Con eso ya estaba bien, con eso podían tener puntaje. Indique No, qué yo le tipo de porra. considero que igual estaría bien. ¿Cómo? Y la palabra llororo, yo le Llororo, puse, no. Ya, pero yo creo que si lo leo lo entiendo, ¿ya? Por eso que esa parte yo les pongo el puntaje porque lo recorrijo cuando puede el computador, por ejemplo, también asociar que está malo y está bueno, ¿ya? Ojo con eso que yo ahí también lo recorrijo. Después dice, indique a qué tipo de poda corresponde el siguiente caso. Acá lo que ustedes están viendo es que hay un tronco, hay un cordón, ¿no es cierto?, que sostiene los pitones, ¿ya? En este caso, esta poda es una poda Royat doble, la típica espaldera doble, ¿no es cierto? En este caso, esta es Royat doble. Esa era la respuesta. Después dice acá, indique cómo se llaman las estructuras que se enumeran. La 1, que es esta vara, se llama vara o cargador. Y la 2, que es esta estructura acá, que es el pitón. Esa era la respuesta, ¿ya? Luego acá, no sé si se los puse así tal cual, ¿ya? Pero las respuestas igual, aquí a veces por el formato de la prueba online, a veces tengo que dividir las preguntas en A y en B. Dice, indique a qué tipo de poda corresponden los casos A y B. Nuevamente, lo mismo. ¿A qué tipo de poda corresponde? En este caso es una poda Guyot simple, en donde hay un puro cargador y el pitón. Y esta es una poda Guyot doble, donde tiene finalmente dos cargadores, uno al lado de la otra, cada brazo con su pitón. ¿Ya? Guyot simple, Guyot doble. Y aquí hay varias preguntas de las cuales, ¿no es cierto?, mencionamos que esta yo, por ejemplo, las primeras no se las puse porque se las pregunté acá, ¿no es cierto?, de manera más bien indirecta. Dice, mencione y explique dos labores de manejo de canopia en verde. Aquí podían poner cualquiera, desde el despunte, desoje, desbrote, el desniete, por ejemplo, cualquiera de esas, y mencionar principalmente qué era. Sacar, cortar la punta del brote, por ejemplo, para romper la dominancia apical del brote. No sé, cualquier labor que ustedes recordaran, mencionar dos y explicarlas de manera breve, en qué consistían más que nada. Por ejemplo, si ustedes dicen, ya, de brote, eliminar brote mal posicionado, por ejemplo, o que, por ejemplo, muestren un exceso de vigor, por ejemplo, eliminar chupones. Cualquiera de esas que ustedes pusieran va a estar buena. Después dice, explique qué es la acrotonía. En este caso, ¿no es cierto?, era esta dominancia que tienen las yemas en general, de las puntas de un brote, o las puntas en realidad del cargador en este caso, que hacen, ¿no es cierto?, que broten siempre las yemas más lejanas, ¿no es cierto?, al sarmiento que lo sostiene, ¿ya? Y dice que labor, en este caso, realizaría sobre el brote para modificar esta condición. Generalmente lo que se hace, ¿no es cierto?, es o romper la dominancia apical, ¿no es cierto?, sacando las yemas apicales, o doblando la vara, ¿no es cierto?, para que de esta manera, a partir de esta labor, ¿no es cierto?, de amarrar la rama de manera doblada, rompan con este proceso de acrotonía, ¿ya? Luego dice, explique qué significa cortar en bisel y qué importancia tiene la poda. Cortar en bisel, ¿no es cierto?, es este corte que se realiza en la poda, que tiene una pendiente, ¿no es cierto?, un corte como de lado del sarmiento, y principalmente tiene la función, ¿no es cierto?, de hacer que el corte seque rápidamente, que no se acumule la savia en la parte aérea, en la parte alta,
generando, ¿no es cierto?, algún grado de hongo, por ejemplo, en la herida, que ésta sane más rápido, ya que, ¿no es cierto?, puede correr la savia hacia un lado y no depositarse por mucho tiempo en la parte de arriba del corte. Y además de eso, ¿qué importancia tiene, ¿no es cierto?, generar un buen corte que cicatrice lo antes posible. Finalmente, ya con eso que lo explicaran está correcto. 6 dice, explique frente a qué condiciones optaría por podar tardíamente. Ya acá principalmente con que nombraran ya dos condiciones, que era una, cuando teníamos, por ejemplo, plantas muy jóvenes, muy vulnerables a las bajas temperaturas, ¿no es cierto? Yo espero mejor podar lo más tarde posible, y además también, ¿no es cierto?, jugar un poco con los tiempos de brotación, ¿ya? Que yo cuando finalmente podo tardíamente, ¿no es cierto?, retraso la brotación. Y también en muchos casos, también como una tercera opción podría haber sido que si podo tardíamente, ¿no es cierto?, elimino vigor de la planta, ya que lo que estoy haciendo, ¿no es cierto?, de alguna manera es quitar savia a la planta, ¿ya? Eliminar también parte de la savia, ¿ya? Cualquiera de esas tres, que al menos dos que pusieran, yo creo que ya podían tener el puntaje. Y eso estaba como súper textual, si no me equivoco, en una de las diapositivas de la clase. A ver, si no me equivoco, de hecho las había abierto para que las fuéramos revisando. Se me había olvidado. Aquí, la había buscado de hecho acá, y por ejemplo dice, elegimos una poda tardía en aquellas vides jóvenes, ¿no es cierto?, que son más vulnerables a las heladas, y también cuando, ¿no es cierto?, tenemos variedades con maduraciones muy tempranas, eliminamos, ¿no es cierto?, esta posibilidad de que maduren de manera temprana y retrasamos en este caso todos los procesos de la planta, desde la brotación hasta la maduración, ¿ya? Esas son como las dos opciones. Y había esta tercera que yo les comentaba recién, que la comentamos en algún momento en clase, en donde mencionábamos, ¿verdad?, en este caso, lo importante que era, ¿no es cierto?, nivelar los vigores, ¿ya? Y si yo retraso, obviamente, mi poda, voy a quitarle vigor a la planta, ¿ya? Podas más bien desvigorizantes. 7. ¿Qué ventajas entrega el desoje en una espaldera? Principalmente, ¿no es cierto?, recuerden que la espaldera crece y tiene dos lados, la parra, ¿ya? Si yo deshojo, igualo la cantidad de luz que entra por un lado y por el otro, generalmente, ¿ya? Esa es la principal ventaja que tiene, ¿no es cierto?, deshojar una espaldera, ¿ya? Igualar la entrada de luz en ambos lados de la espaldera. Y principalmente pensar, ¿no es cierto?, en que esta entrada de luz va a ir en beneficio de la llegada de esta luz al racimo. Porque si la espaldera crece toda tapada de hojas, el racimo también se encuentra escondido entre las hojas. Por lo tanto, yo requiero que ese racimo tenga la luz que, ¿no es cierto?, por ejemplo, recibe un racimo en un parrón, ya que en este caso el racimo está expuesto, está colgando. Por lo tanto, la luz le va a llegar directamente si es que estuviera, ¿no es cierto?, bien nivelado su follaje. ¿Qué cuidados deberán tener al deshojar? ¿Ya? Principalmente los cuidados al momento de deshojar son principalmente no dejar expuesto completamente el racimo, protegerlo, ¿no es cierto? Siempre tener el cuidado de que el racimo quede protegido con alguna hojita, ¿no es cierto?, porque el sol puede quemarlo. ¿Qué otro cuidado? No deshojar tanto la parra, ni dejar muchas hojas, ya que recuerden que la cantidad de hojas va directamente relacionado con el agua disponible, ¿no es cierto?, del riego. Si no tenemos agua, por ejemplo, para regar una planta, no podemos dejarle mucho follaje, porque a través del follaje la planta va a respirar mucho. Por lo tanto, ahí vamos a tener que nivelar el follaje también, ¿ya? Algunos puntos importantes que también estaban mencionados en algunas de las diapositivas. Y explicar después, dice, el proceso conocido como desniete y cuándo se aplica. Recuerden que el desniete es este brote, ¿no es cierto?, que generalmente aparece, que lo tenemos por acá también, para recordar.
no me acuerdo en qué parte lo leí para que lo vieran, pero el desniete finalmente lo que busca, ¿no es cierto?, es eliminar estos brotes que de alguna manera están adelantados, ¿no es cierto?, en su aparición. ¿Ya? Por lo tanto, lo que van a hacer de alguna manera es competir en este caso con las distintas, ¿no es cierto?, estructuras que me van a dar a mí la producción del año. Por lo tanto, es importante en este caso igualar, ¿no es cierto?, esta necesidad de la planta por formar un buen racimo, ¿ya? Eso principalmente. No me acuerdo dónde estaba el... No, 13, 14, desoje. Acá estaban todos los puntos importantes con respecto al desoje, el desniete. Aquí está el desniete. Entonces acá yo me acuerdo que les nombré que en este caso el desniete, ¿no es cierto?, va a ser finalmente la eliminación de estos brotes, ¿no es cierto?, que de alguna manera en vez de darme a mí una hoja o un racimo, me van a dar un nuevo brote que no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Porque es un brote sobre un brote, finalmente lo que hace es solamente quitar energía. Y esa yema que nos genera un brote en este año es lo que también se reconoce como una yema anticipada. ¿Ya? Esa yema debiera haberse guardado para el próximo año. ¿Y qué pasa? Que brota de manera anticipada, dando un brote nuevo. Pero este brote está creciendo sobre un brote no lignificado, sobre un sarmiento, ¿no es cierto?, del año. Por lo tanto, ese brote es el nieto que se conoce y se elimina, se hace el desniete, que lo que se deja solamente, ¿no es cierto?, que en este caso es la estructura que va a alimentar, en este caso, el racimo. ¿Ya? Veamos qué más sigue, no me acuerdo qué más sigue aquí. Expliquen qué consiste la viticultura biodinámica, principalmente ahí tenían que mencionar que es una viticultura que basa todas sus acciones y labores en la condición lunar, ya en cómo se mueve la luna. Eso principalmente, ya con que dijeran eso, estaba correcto, ¿no es cierto? Toda su poda, todo su manejo, fertilización, todo va a depender, ¿no es cierto?, de las condiciones lunares en las que nos encontremos en ese momento, pensando en que la luna, ¿no es cierto?, tiene una atracción por los movimientos y los fluidos internos de los organismos, ¿ya? Por eso dicen que de alguna manera, ¿no es cierto?, cuando hay luna llena, la gente anda un poco más alterada, dicen como un poco más, como más sobreexcitada en el sentido de que los fluidos internos de los cuerpos están, ¿no es cierto?, mucho más alterados, ¿ya? Y eso se iguala desde el punto de vista del ser humano, del mar, por ejemplo, y de los fluidos internos de una planta, ¿ya? Luego dice, comente los efectos que tiene la fitohormona giberelina en el desarrollo de la valla, y aquí principalmente lo que ustedes estudiaron de hormonas, es que, ¿no es cierto?, la giberelina tiene esta propiedad de ser, ¿no es cierto?, una hormona que tiene relación directa con la elongación celular. Entonces lo que hace esta hormona de alguna manera es darle mayor tamaño a la valla, hacer que el desarrollo de la valla sea mayor cuando esta giberelina, ¿no es cierto?, está presente en este tipo de valla, o sea, en este tipo de fruto, ¿ya? Y comente cómo manejaría una poda sobre una planta que muestra un exceso de vigor, en este caso un poco lo que hablábamos antes con John, que si una planta tiene mucho vigor, lo que yo hago, ¿no es cierto?, de alguna manera, es dejar brotes con más yemas que puedan hacer que el vigor de esta planta esté mucho más equilibrado, ¿ya? Finalmente, lo que hago es que esta planta crezca más en tamaño para que su vigor, ¿no es cierto?, esté más equilibrado. Ya, chiquillos, eso es la prueba a grandes rasgos, ¿no es cierto?, para darle una revisión. Yo la estoy revisando ahora, ¿ya? Está hoy día recién revisando las pruebas, así que para que no me pidan las notas todavía, por favor. Tengo muchas cosas que revisar, entonces estoy
un poco atrasada con la entrega, bueno, con la entrega de la nota no en realidad, porque tengo 10 días más según el plazo, ¿no es cierto?, que tengo para entregar notas, pero a mí igual me gusta cumplirles lo antes posible con eso, porque yo sé que es importante la nota cuando uno es estudiante. Así que me comprometo a tenérselas lo antes posible. Por ahora todavía tengo que subir las notas de los talleres, así que también ahí estoy subiendo las notas de eso, ¿ya? Algunos ya yo creo que la han podido ver en el ambiente de aprendizaje, al menos cuando ya tenga todas las notas de todos los grupos, las subo al sistema, ¿ya? Por ahora solamente estoy subiendo las del ambiente de aprendizaje. Y los que me mandaron al correo les va a llegar un poquito más tarde porque ahí me demoro más en revisar cada uno de los correos que me mandaron, ¿ya? Eso con respecto a la prueba. Y quería un poco terminar la clase anterior que nos había quedado pendiente. En este caso llegamos a hablar hasta el mildiu, ¿ya? Y quedó pendiente la última parte de la clase, con la que quiero avanzar un poco más. ¿Se ve, chiquillos, mi escritorio? ¿Me pueden confirmar? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, vamos a continuar con la presentación, ¿no es cierto?, de la clase anterior, que quedamos en mildiu, que eran las plagas, ¿no es cierto?, de las cuales estábamos hablando que afectan a la vid, en este caso. La última plaga que nos quedó por ver el lunes fue el enrollamiento clorótico de la vid, y en este caso, nuevamente, ¿no es cierto?, es un hongo, ¿no es cierto?, que en este caso se asocia a otros hongos también, ¿no es cierto?, relacionado en este caso con la enfermedad de la madera, que también se llamada también del mismo modo, ¿ya? Este enrollamiento clorótico, ¿no es cierto?, se asocia a distintos hongos, ¿ya?, y ataca principalmente la madera. Entonces se le reconoce muchas veces como enfermedad de la madera, ¿ya? Está muy relacionado también con un ataque asociado a virus y a bacterias, en muchos casos, principalmente porque a partir, ¿no es cierto?, de una vulnerabilidad de los tejidos, producto, ¿no es cierto?, muchas veces de afectación de virus y bacterias, estos hongos son capaces, ¿no es cierto?, de atacar fuertemente, en este caso, la madera, su sistema vascular, ¿ya? Lo que podemos observar en la foto, en general, es que los brotes se desarrollan de manera bastante imperfecta, muestran, ¿no es cierto?, como un enrollamiento de hojas, de hecho de ahí su nombre. Sus hojas son como amarillentas y no tienen un color, por ejemplo, homogéneo en la hoja, sino que tienen manchas. Estas hojas están como enrolladas, los tallos tienen entrenudos muy cortitos, como que no se extendiera el brote. Entonces, el síntoma principal es muy fácil de observar, pero lo triste de esto es que lo observamos cuando la planta ya tiene un problema bastante grave a nivel, ¿no es cierto?, de infección en la madera, ¿ya? Por lo tanto, una foto como esa, por ejemplo, es de una planta que está con un nivel de afectación bastante avanzado, ¿ya? La descripción en general que podemos hacer de este hongo, ¿no es cierto?, es que principalmente, ¿no es cierto?, pertenece a una clase de hongo distinto de los anteriores que se llama Basidiomycetes, ¿ya?, que a nivel morfológico es diferente en este caso. Forma en este caso unos basidiocarpos que son de alguna manera como una estructura morfológica del hongo, ¿ya?, en los brazos muertos de las parras. O sea, ya si se dan cuenta, una vez que la parra está afectada, se generan, ¿no es cierto?, unas especies como de cápsulas que salen de los brazos muertos de las parras, así como
como una especie de callampita, por ejemplo, que sale de la rama de la madera, de la vid, que se empieza, y esa estructura, ese basidiocorpos, como se llama así, junta esporas en su interior, ¿ya? Y de alguna manera ahí se produce, ¿no es cierto?, una dispersión además de este hongo, ¿ya? Por lo tanto, finalmente lo que hace este hongo es vivir dentro de la madera, enfermar la madera y además sobre la misma madera estructurar, ¿no es cierto?, este basidiocorpus, que se llama esta estructura morfológica que sostiene todas las esporas que en algún momento deja y libera. Por lo tanto, cuando ustedes vean que hay plantas enfermas de este tipo y observan estas estructuras morfológicas externas en los troncos de las plantas, idealmente uno prefiere eliminar esas plantas dentro de su huerto. ¿Por qué? Porque van a ser muchas veces, ¿no es cierto?, foco de infección dentro de un huerto, en este caso de una viña o de un parronal, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas? Como lo vimos recién, este engrosamiento de las hojas parece que fueran como duras, como no flexibles, están enrolladas, ¿no es cierto? Tienen colores más bien amarillentos, los brotes son pequeños, de menor vigor, con entrenudos cortitos, como que el ramo del año, ¿no es cierto?, no crece. Y además de eso, si pudieran ustedes cortar un tronco por la mitad, se darían cuenta que internamente presenta un grado de pudrición desde el centro hacia afuera, ¿ya? ¿Cómo se ve? Como ustedes lo ven acá en la fotografía, acá ustedes ven fotografías que muestran, ¿no es cierto?, este grado de pudrición, que muchas veces parte por una herida, ¿no es cierto?, entra el hongo y, ¿no es cierto?, pobla, ¿no es cierto?, y consume toda la parte interna del tronco, obviamente, ¿no es cierto?, transmitiendo toda esta enfermedad a la parte aérea, ¿ya? Acá podemos ver, ¿no es cierto?, como en una placa Petri se puede observar, ¿no es cierto?, en un zoom de cómo están estas esporas, ¿no es cierto?, poblando, en este caso, estos sectores, ¿no es cierto?, que en la madera se puede ver que ya hay un desarrollo mayor de este hongo, ¿no es cierto?, en estas partes de afuera. Ya este hongo ya se está comenzando a desarrollar. Ya esto es lo que se reconoce entonces como enfermedad de la madera. Como hablamos anteriormente, la diseminación es a partir de estas esporas que se transportan por el viento, ¿no es cierto? Una vez que este hongo desde adentro comienza a acumularse, hacia afuera va a formar una especie de cápsula que va a ser capaz de liberar todas estas esporas a través del viento, las va a diseminar. ¿Cómo es capaz de sobrevivir, ¿no es cierto?, las distintas condiciones ambientales y transformaciones de la planta, principalmente en estas cápsulas que se llaman basidiocorpos, ¿no es cierto?, que guardan en su interior, ¿no es cierto?, todas las esporas esperando la condición para que ésta sea liberada. Estas cápsulas, como les llamo yo, se alojan en las partes más muertas de la planta. Por lo tanto, nunca dejar partes enfermas de una planta dentro de un huerto, por ejemplo, o incorporarlo en el suelo, ya que es la manera que existe, ¿no es cierto?, de diseminación. ¿Y qué controles culturales podríamos nosotros incorporar cuando encontramos este tipo de enfermedad, o sea, este tipo de plaga, enfermedad? Principalmente, ¿no es cierto?, eliminar toda la madera que esté afectada por el hongo, ¿ya? Esto es lo que ustedes pueden ver, fíjense acá cómo forma en la parte externa, ¿no es cierto?, esta cápsula que yo les menciono, ese basidiocarpo, este cuerpo cápsula que en su interior, ¿no es cierto?, lo que tiene es que tiene lleno de esporas que, ¿no es cierto?, pueden llegar, ¿no es cierto?, a diseminarse fácilmente. ¿Ya? Acá, por ejemplo, está creciendo este hongo y fíjense cómo empieza a formar este cuerpo hacia afuera, nuevamente. Esto es, si ustedes pudieran cortar un tronco de esta manera, ¿no es cierto?, podrían observar
en este caso, el problema, ¿ya? Acá podemos ver que en la parte aérea, fíjense acá cómo está mostrándose esta planta. Fíjense que las hojas de acá, no sé si se alcanza a ver muy bien, están como muy amarillas, ¿no es cierto? Y están así como enroscadas. Están como que parece que tuvieran una enfermedad, algo extraño. Bueno, esa es, ¿cierto? Uno de los síntomas que tiene esta enfermedad, ¿ya? Eso era la enfermedad que teníamos, ¿no es cierto?, pendiente de alguna manera en la clase anterior, ¿ya? Y en la clase de hoy teníamos que avanzar, ¿no es cierto?, con la misma temática, en este caso. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos que recordar, y a mí me gusta tocar este punto siempre cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, porque es importante entender que una enfermedad se da cuando tenemos un huésped, que en este caso, ¿no es cierto?, el huésped es la vid o el hospedero. Necesitamos que exista un agente patógeno, que en este caso puede ser la bacteria, el hongo o un virus. Y además de eso, el tercer punto importante es que para que este agente patógeno sobre este huésped genere una enfermedad, necesitamos que se den condiciones ambientales que favorezcan el desarrollo del agente patógeno, ¿ya? Entonces, en este caso, estas condiciones van a estar dadas por condiciones de suelo, condiciones de estrés, condiciones de temperatura, ¿no es cierto? Pero para eso nosotros ocupamos muchas veces, ¿no es cierto?, condiciones también de huésped que hacen que existan resistencias. Y acá nos favorecemos con distintos clones resistentes y con distintos portainjertos que también, ¿no es cierto?, nos ayudan en ese aspecto. Pero tenemos que también considerar que hay muchos agentes patógenos que dentro de todas estas posibilidades, ¿no es cierto?, que tenemos de no tener una enfermedad, esta raza de patógenos, estos agentes patógenos también van, ¿no es cierto?, favoreciéndose en resistencia a muchas de estas condiciones, por ejemplo, que nosotros estamos pensando que juegan a favor de nosotros, pero a nivel genético también estas bacterias y estos hongos también comienzan a mutar y a generar también algunas resistencias, ¿ya? No olvidar que las enfermedades se transmiten y se propagan. Por lo tanto, considerar siempre higiene de todo el material que podamos utilizar, ¿no es cierto?, dentro de nuestro huerto, y además control de plaga, ¿ya? Principalmente porque muchas de las plagas e insectos son transmisores de enfermedades, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuando hablemos de enfermedades, indirectamente también vamos a tener que hablar de higiene y vamos a tener que hablar, ¿no es cierto?, de control de plagas. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de este triángulo de la enfermedad que vemos acá, hablamos del desarrollo de la enfermedad. ¿Y por qué, ¿no es cierto?, estos agentes patógenos son, ¿no es cierto?, atacan bajo condiciones ambientales a hospederos también preferentes, ¿ya? Porque no necesariamente todos los hongos afectan a todas las plantas. Por lo tanto, también existe de alguna manera una preferencia por distintos también hospederos. ¿Ya? Existe, ¿no es cierto?, en este caso, variedades de vid y portainjerto que pueden ser más o menos susceptibles a algunas infecciones. Existen patógenos que pueden ser más o menos virulentos, ¿no es cierto?, o con esta propiedad patogénica de contaminar y que se propagan, ¿no es cierto?, de distintas maneras dentro de una viña, dentro de un huerto. Y ahí, ¿no es cierto?, hablamos que pueden estas enfermedades ser transmitidas por insectos y nematodos principalmente. Y además de eso tenemos este tercer punto que hablábamos recién, que son las condiciones ambientales que obviamente aumentan y dan, ¿no es cierto?, las condiciones para que este hongo, bajo las condiciones del hospedero, puedan, ¿no es cierto?, en este caso, ser patogénicas. Y acá
tenemos, ¿no es cierto?, otra enfermedad, pero en este caso causada por otro tipo de organismo, que es una bacteria. Ya en este caso tenemos esta bacteria, que es una bacteria, es un organismo procarionte. Recuerden que los organismos procariontes son organismos que poseen su ADN, ¿no es cierto?, libre en su citoplasma, no tienen un núcleo celular. Y en este caso, ¿no es cierto?, esto se reconoce como la galla de la corona. Y se observa, como ustedes ven acá, normalmente en la unión del injerto con el patrón. En ese lugar, ¿no es cierto?, ocurre la infección de esta bacteria por principalmente un mal cierre de la herida, ¿no es cierto?, al momento de generar el injerto, y, ¿no es cierto?, no tener las precauciones, en este caso, de higiene muchas veces, y cicatrización, ¿no es cierto?, rápida de ese lugar. ¿Qué es lo que sucede acá? Que de alguna manera estas bacterias, ¿no es cierto?, del género Agrobacterium, generan tumores, como lo que ven acá ustedes, ¿ya? Una multiplicación celular en la zona de la infección, en donde lo que van a ver ustedes es que de alguna manera la bacteria, al ser detectada por los tejidos celulares vegetales, genera que estas células comiencen a multiplicarse rápidamente, ¿no es cierto?, favoreciendo esta aparición tumoral en la zona de la infección. ¿Qué es lo que sucede acá? Que esos tumores, cuando se empiezan a generar, lo que hacen es, de alguna manera, cortar los conductos vasculares. ¿Ya? Comienzan a, ¿no es cierto?, en este caso, desarrollan principalmente una obstrucción de todos los conductos vasculares, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no comienza a no llegar los nutrientes desde el suelo hacia la parte aérea, ¿no es cierto?, de alguna manera dando muerte a toda la parte aérea de la planta, ¿ya? Porque no llega agua, no llegan nutrientes, ¿no es cierto?, principalmente porque se obstaculizan todos sus sistemas vasculares, ¿ya? Eso principalmente con respecto a esta galla de la corona, y, ¿no es cierto?, es bastante común en plantas que puedan llegar a estar infectadas desde, por ejemplo, el vivero en adelante. Por lo tanto, idealmente siempre elegir una muy buena planta sana y proveniente de un lugar, ojalá, certificado. Cuando ustedes quieran comprar una planta injertada, siempre ojalá a partir de un lugar certificado, principalmente porque ahí es donde parte este tipo, ¿no es cierto?, de enfermedad, de infección. Otra cosa importante mencionar es que en este caso este tipo de bacteria sobrevive por muchos años en estructuras que están en descomposición y también en el suelo directamente. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ustedes quieran eliminar un tejido, por ejemplo, infectado, no debieran nunca dejarlo descomponerse en el suelo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa bacteria va a quedar por mucho tiempo alojada en el suelo y podrían infectar alguna planta nueva. ¿Ya? Siempre las plantas se van a infectar a partir de bacterias, ¿no es cierto?, desde una herida en los tejidos. Por lo tanto, siempre tener plantas sanas, con buenos tejidos resistentes, va, ¿no es cierto?, a bajar la probabilidad que nuestras plantas, en este caso, puedan ser infectadas por esta enfermedad, ¿ya? ¿Qué se recomienda muchas veces, no es cierto? Como ven en la fotografía acá, fíjense, acá está el patrón, acá estuvo justamente en la zona del injerto y se generó en este caso la infección de Agrobacterium. Ustedes van a ver que existen Agrobacterium de distintas especies. En este caso estamos hablando de Agrobacterium vitis, que es uno de los que más afecta en este caso a la vitis, pero también existe lo que Agrobacterium tupefacium, que si viene del mismo género, ¿no es cierto?, afecta a una mayor cantidad de cultivos, no siendo tan específico en este caso para la vitis, pero también es bastante importante. Que se recomienda no establecer, ¿no es cierto?, viveros ni plantaciones en general en terrenos que tengan algún grado de infectación o lo han tenido. Controlar plagas subterráneas principalmente
porque estas plagas subterráneas, por ejemplo, los nematodos, podrían, ¿no es cierto?, transmitir o ayudar a que este agrobacterio infecte los tejidos vegetales. Siempre, ¿no es cierto?, examinar plantas provenientes de vivero, que estas vengan sanas, que no tengan ningún grado de multiplicación celular en la zona del injerto. Utilizar siempre materiales sanos, ¿no es cierto?, para la propagación, ya que esta propagación, si ustedes utilizan tejido vegetal y lo propagan a partir de una enfermedad bacteriana, se puede transmitir fácilmente. Realizar prácticas que reduzcan, ¿no es cierto?, heridas en la planta. En este caso, entre menos heridas tiene la planta, menos facilidad va a tener la bacteria para entrar. Siempre desinfectar herramientas de poda, ¿no es cierto? Como hemos mencionado, generalmente es aquí donde más se transmiten enfermedades. Cubrir heridas siempre, ojalá con pastas de poda o pastas bordelesas que tienen principalmente en su composición cobre y azufre, entonces ayudan a que esta herida cicatrice y además, ¿no es cierto?, genera un ambiente con un grado de desinfección mayor. Las plantas con síntomas siempre deben eliminarse. Si ustedes ven plantas con este síntoma en una etapa inicial, idealmente eliminarla porque tampoco van a llegar a ninguna parte con esta planta después, ya que estos conductos vasculares se van a cortar y no van a poder alimentar en la planta en la parte aérea. Y remover, ¿no es cierto?, cuando sea necesario, todos los restos de las podas y plantas enfermas que puedan existir. Dentro de eso, ¿no es cierto?, considerar que una buena nutrición de una planta, principalmente con potasio y dosis moderadas de nitrógeno, van a favorecer, ¿no es cierto?, un tejido resistente y por lo tanto, ¿no es cierto?, van a impedir la entrada muchas veces de estas bacterias al interior de la planta. Utilizar fungicidas cúpricos, ¿no es cierto?, idealmente desde la primavera en adelante, desde los primeros brotes en adelante para combatir de alguna manera, de manera preventiva, la aparición de este tipo de hongo, de bacteria, y utilizar siempre, ¿no es cierto?, como mencionamos anteriormente, propagación de material sano, ¿ya? Desinfectar herramientas con, por ejemplo, en este caso, como mencionamos antes, con lavandina, que es simplemente, ¿no es cierto?, una solución al 10%, un producto natural, alcohol al 70% y también en algunos casos soluciones al 10% de agua clorada. O sea, ustedes pueden tener cloro común en su casa y dosificarlo al 10% y con eso ya también pueden perfectamente desinfectar todas sus herramientas que puedan utilizar y en hacer cortes en sus plantas. Las primeras agallas generalmente podemos observarlas a partir del verano. Se muestran tejidos blancos, un poco con una sensación como de un callo carnoso. Y estas, a medida que va pasando el tiempo, se empiezan a poner más oscuras, más marrones, como café. Entonces, en ese sentido, van a observar que el tejido comienza como a secarse, ¿ya? Dando un aspecto de tejido lignificado, como de corcho, ¿ya? Y como mencionamos anteriormente, la diseminación en este caso, ¿no es cierto?, ocurre principalmente a través del aire, agua, ¿no es cierto?, sustrato infectado que estén propagando, y, ¿no es cierto?, todos estos cortes y conductas mecánicas, ¿no es cierto?, sin ningún grado de desinfección, ¿ya? Acá podemos ver el inicio, ¿no es cierto?, en este caso, como mencionamos en esta época, ¿no es cierto?, primaveral, en que comenzamos a ver, ¿no es cierto?, estos tejidos que comienzan así como a crecer por los lados, y generalmente en estos lugares o existió una herida o una secreción que hizo, ¿no es cierto?, que este tejido fuera vulnerable a la entrada de bacterias. Otra infección que es bastante común y que se da mucho en, por ejemplo, tejidos de uva de mesa, es esta putrición ácida, que es más bien un complejo entre hongos y bacterias, ¿ya? Que lo podemos ver así de esta manera visualmente,
y en este caso son un conjunto de hongos y bacterias que producen un olor a vinagre de la fruta, ¿ya? Este olor a vinagre, principalmente, ¿no es cierto?, se ve asociado a una mosquita chiquitita que se le llama mosca del vinagre, principalmente, y que se atrae mucho esta mosquita por el olor a vinagre que genera esta pudrición ácida. Y esta mosquita lo que hace es propagar luego esta infección. Por lo tanto, hay, ¿no es cierto?, aquí una sensación de querer aumentar, ¿no es cierto?, a partir de los gustos de esta mosquita, esta infección. Los síntomas incluyen esta pudrición blanda con un chorreo constante de jugo de la baya y, ¿no es cierto?, un fuerte olor a vinagre. En este caso, como ven en la fotografía, por ejemplo, acá ya hay un exceso de pudrición. Si ustedes pudieran oler ese racimo, huele a vinagre y van a encontrar muchas veces o larvas o directamente el mosquito volando sobre el racimo, ¿ya? Que es lo que se reconoce como la mosquita del vinagre también, y que está muy asociada a bastantes tipos de frutos. ¿Cómo se puede diseminar? Principalmente en este caso por distintas heridas de los tejidos, picaduras de insectos, ¿no es cierto? En general se ve aumentada, ¿no es cierto?, por cualquier daño de manera física en los tejidos. Así que lo que hay que generalmente intentar es eliminar, por ejemplo, las avispas de un lugar, porque las avispas son las primeras que llegan y comienzan a romper los tejidos, dejan chorrear, ¿no es cierto?, el jugo de la uva, y en este caso, ¿no es cierto?, comienza este complejo fungo-bacteriano a producir esta pudrición, ¿ya? En este caso, como mencionamos aquí, ¿no es cierto?, está la mosquita del vinagre asociada a esta pudrición ácida, principalmente porque como se genera este ácido acético, este olor a vinagre, la mosquita del vinagre, que es drosófila, vuela por gusto principalmente y comienza a desarrollar sus huevos y sus larvas en el mismo lugar, ¿ya? De esta manera comienza a diseminarse. En algunos casos, ¿no es cierto?, cuando hay más penicillium dentro de, recuerden que estos son varios hongos y varias bacterias, cuando los penicillium generalmente tienen estos colores más bien verdosos y más azulados, podrían también tener esta característica, y recuerden que tiene un olor a vinagre en particular este grado de pudrición. ¿Bajo qué condiciones? Generalmente climas húmedos, cálidos, ¿no es cierto?, azúcar en la baya, la mosca, ¿no es cierto?, todas esas condiciones, todas mezcladas en este caso, hacen que esto se pueda diseminar mucho más rápido y ser, ¿no es cierto?, grave desde el punto de vista de cuando nos estamos acercando a la maduración y a la cosecha, ¿ya? ¿Qué manejos culturales están asociados? Generalmente todos los manejos que puedan beneficiar, ¿no es cierto?, una sana cosecha desde pinta en adelante. Generalmente también cortar de manera anticipada la cosecha, ¿ya? Y guardar, ¿no es cierto?, en algún sistema de refrigeración para disminuir de alguna manera los daños cuando la fruta está colgada, ¿no es cierto? Manejos también a nivel nutricional, por ejemplo, también se pueden controlar, regular siempre el vigor de la planta, ¿no es cierto?, tener buena fertilización para tener tejidos más sanos, generalmente prevenir que los tejidos de la uva se dañen para, ¿no es cierto?, ir, ¿no es cierto?, en desmedro de la afectación de los tejidos. Si tenemos uvas sin daño, sin jugo, no vamos a generar una pudrición ácida. Pero sin embargo, por ejemplo, acá tenemos un racimo que está todo roto, principalmente porque fíjense, está encima de la rama, del sarmiento. Por lo tanto, el mismo sarmiento comienza con el daño de los tejidos, y además de eso, ¿no es cierto?, puede transmitir el sarmiento otras plagas, otras enfermedades. Y acá, fíjense, la avispa.
la avispa, ¿no es cierto?, alimentándose, en este caso, de los tejidos de la vid. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que rompe los tejidos, los deja expuestos a la entrada de estos hongos y bacterias, y además deja jugo, ¿no es cierto?, a libre disposición para que, ¿no es cierto?, puedan crecer este complejo y esta pudrición ácida se pueda desarrollar. Controles químicos, la verdad es que hay controles químicos que no están directamente relacionados con la pudrición misma, sino que con aplicaciones que van destinadas a la botritis, ¿ya? Por lo tanto, algún grado de, por ejemplo, control fúngico va a tener, que pueda llegar a solucionar o a disminuir, ¿no es cierto?, la probabilidad de que esta enfermedad se propague post-pinta, ¿ya? Así que generalmente los controles químicos de esta enfermedad están asociados a los controles preventivos de la botritis. ¿Ya? Acá hay algunos productos químicos que están asociados a esta enfermedad, en donde de alguna manera esto se puede encontrar en bases principalmente pensando en controles fúngicos con cobre, con sulfatos de cobre, ¿no es cierto?, nuevamente, y que esos son de alguna manera los productos que como compuesto activo, más allá, ¿no es cierto?, del producto comercial mismo, como nombre, son los compuestos activos los que de alguna manera van a tener control sobre principalmente la población de hongos en este caso, ¿ya? El cobre tiene mucha acción sobre las bacterias en general, pero siempre de manera preventiva, ¿ya? Esa es como una prioridad cuando hablamos de este tipo, ¿no es cierto?, de enfermedad. ¿Ya, chiquillos? Así que vamos a quedar hoy día hasta acá. Yo tenía una clase un poquito más larga, pero ya no me puedo alargar más porque tengo clase. ¿Ya? ¿Alguien que tiene alguna consulta? Profe, a mí me quedó una duda con una de las enfermedades que mostró, si es que se puede transmitir o no de una parra a otra, la de cáncer bacterial. A ver, esperen un poquito. Ah, pero esa la vimos en la clase anterior, ¿verdad? No, no, ahora recién al comienzo la mostró. Ah, cuando la mostré al principio ya. ¿Esta? ¿La de la corona? No, no creo que era. No, sí, esa es, esa es. Es que esta es la que vimos hoy, porque la otra era un hongo. Esta es la bacteria que vimos hoy. Esto, todo lo que es bacteria, chiquillos, se transmite de una planta a otra, principalmente por contacto. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, podan esta planta y luego podan la del lado, es muy posible que ustedes la transmitan de esa manera. Si ustedes hacen que esta planta de acá arriba crezca, por ejemplo, imagínense ya, este hongo se desarrolló acá, pero de igual manera tengo una planta aérea que crece bastante vigorosa, muestra ser sana. La planta que usted, por ejemplo, si ustedes quisieran sacar una estaca de la planta que está desarrollándose acá arriba, esa es una planta infectada. Ustedes propagan, ¿no es cierto?, esa infección. ¿Ya? En general, las bacterias y los virus se propagan de manera más bien a nivel celular, por tejidos. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, chiquillos, los dejo porque ahora ya comienzo mi otra clase en 10 minutitos. Así que así alcanzo a preparar. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿O algo que quiera compartir? Dejamos hasta acá entonces. Que estén bien, cuídense todos, ¿ya? Y nos vemos la próxima semana. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Vean sus correos, chiquillos. Tenemos clases para eso la próxima semana.